Y dice la Santa Biblia, leo para gloria de Dios, Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El tema que estamos tratando es cualidades que debe poseer el mensajero de Dios. Y me ha captado la atención este personaje, este profeta de Dios. Cada uno de ellos tiene un distintivo especial, una característica que llama la atención. La mayoría tiene el mismo perfil, es decir, las mismas cualidades, pero hay unos que destacan más que otros por las condiciones en que fueron llamados y con el mensaje que Dios le dio y a quien fueron enviados. Por eso cada uno es diferente en esa parte. El profeta Ezequiel fue un hombre que Dios le tuvo que enseñar en la vida práctica con experiencias prácticas. Por ejemplo, decirle que estuviera acostado de lado sin moverse por más de 200 días. Y luego le dijo, ahora volteate al otro lado. Y ahí estuvo casi 100 días más. Entonces vemos cosas muy raras ahí. Pero algo veo en Ezequiel, que es un hombre que oye a Dios y no cuestiona. No le dice, ¿y para qué esto? Esto no tiene sentido. Esto no tiene caso. Le dice, ve y enciérrate en tu casa, no salgas, quédate ahí unos cuantos días. Le dice, ve allá a los ancianos, está en medio de ellos y no diga ni una sola palabra. Y quédate ahí por 7 días, mudo, sin hablar. Y mientras eso pasaba, entonces Dios tomaba ese ejemplo para traer una palabra profética a él, que tenía un mensaje para la nación de Israel. Pero ese distintivo, esa parte, esa cualidad que debe tener un mensajero de Dios, que es la obediencia, porque hay veces que exigimos, mandamos, pero no somos obedientes. Somos buenos nosotros, y me incluyo, porque soy un mensajero por gracia de Dios también, y solo decimos hagan y nosotros no hacemos. Jesús le dijo a los que oían, le dijo, hagan lo que ellos dicen que hagan, si es bueno, porque no es que hay que hacer todo lo que nos dicen que hagamos, tampoco. Hay que ver que lo que nos dicen que hagamos está alineado con la palabra de Dios y nos lleva a un acercamiento. Pero si hay algo que nos dicen que entra en conflicto con la palabra o que va en contra del cuerpo de Cristo, pues no hay que hacerlo. Si a usted sin razón ninguna le dicen, usted no le hable a este otro hermano, y usted no puede obedecer esa parte, dice, ¿cómo no? Hay que obedecer a los pastores. No, pero tiene que decirme por qué. Tiene que decirle la razón y que la razón sea válida, que la razón justifique. Pero así nada más, porque tiene que ser obediente, tiene que hacer lo que yo le digo. Nosotros somos obedientes a Dios, a la palabra, y eso es para bien, no es para mal. Por eso tenemos que tomar en cuenta que hay que obedecer a Dios, y todo lo que Dios nos manda es para bien, porque la Biblia dice que Dios busca el bien de nosotros. Todo lo que Él nos manda hacer repercute para bien. Por eso es importante que seamos obedientes y le digamos al Señor, heme aquí. Como Ezequiel, que no cuestionaba, quédese ahí más de 200 días de un solo lado, en el costado ahí, no se me mueva de ahí. Ay, hermano, y a las condiciones que fue sometido, igual que Oseas también. Dice, vaya y cásese con esta mujer allá, y era una ramera, y ella lo abandonó. Y dice, vaya y búsquela de nuevo, y cásese y recíbala, y tuvo otro hijo, y se le volvió a ir, búsquela otra vez. Entonces, cuando vemos aquí, es que Dios quiere enseñar algo a través de lo que Él muestra, a través de la visión. Ezequiel
fue llevado cautivo muy joven, como ya les había mencionado. Su profecía iba dirigida a dos pueblos, o sea, al mismo pueblo, pero que se encontraban en diferentes condiciones. Él estaba en Babilonia y su profecía iba dirigida a los que estaban en Babilonia, pero había otros que estaban en Jerusalén, y también Dios le había dado palabra para aquellos que estaban en Jerusalén. Él estaba prácticamente como en medio, él era el mensajero del Señor para decirle a los que estaban en Jerusalén: ven por qué causa ellos llegaron acá, ustedes tienen que arrepentirse allá para que Dios tenga misericordia, porque por lo contrario pararán como ellos acá también. Y a los que ya estaban cautivos, el mensaje para ellos es que ni aún estando en esa condición se arrepienten. Aunque esta palabra cautiverio no es la misma que esclavitud, porque el gobierno de Faraón era muy diferente al gobierno de Babilonia, porque Faraón los esclavizó, y los esclavizó para que trabajaran para él. Eran esclavos de verdad. Estos no eran esclavos, sin embargo eran cautivos, porque no los ponía a trabajar para él. Pero eran cautivos porque habían perdido su libertad, habían sido sacados de su tierra, de su ciudad santa, la Sión, y también de su templo, del lugar de adoración. Habían sido privados de algo muy grande, pero pues tampoco les importó en ese momento, porque si les hubiera importado y hubieran valorado, no solamente el pueblo, pero los sacerdotes también, porque el mensaje era dirigido a los sacerdotes que habían sido malos pastores, a los profetas que habían engañado la nación, el mal ejemplo y el abuso de los gobernantes. Pero alguien puede dañarse, pero no significa que también nosotros tenemos que dañarnos con esa persona. Entonces dañaron los sacerdotes porque dejaron el culto a Dios, porque estos son los pecados más grandes, los que menciono: la idolatría y la rebeldía, los pecados más grandes, por los cuales Dios se había apartado de ellos y había permitido que el enemigo los llevara cautivos a Babilonia. Unos fueron llevados cautivos a Egipto, de ellos no se supo nunca nada. Pero Judá, que era del reino del sur, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y de ahí sí sabemos, porque hay una línea que Dios los hace subir de Babilonia, y ahí tenemos ahora lo que llamamos Israel. Pero y las otras 10 tribus, de esas no se supo nada. Aquí tenemos una enseñanza, que no todos los que se apartan vuelven. Quisiéramos que fuera así, que el que se apartó volviera, y le decimos: Dios tiene misericordia de ti, eso será por un tiempo. No todos los que se apartan vuelven, y tenemos el ejemplo con las 10 tribus. No se sabe más nada de esas 10 tribus. Quedaron perdidas por allá en Egipto y no se conoce la línea. Seguro que debe haber, pero no se conoce la línea genealógica que se pueda dar seguimiento a esas 10 tribus, porque Dios les había hablado. Ese era el reino del norte. Este reino era un reino perverso. 1 o 2 reyes fueron buenos, pero la mayoría de ellos fueron idólatras, se fueron al paganismo, se volvieron perversos y dejaron a Dios, y no les importó para nada Dios. Pusieron altares a Baal, hicieron templos a Baal, metieron Baales al templo de Dios, una cosa terrible, hermano, y Dios se apartó de ellos. Pero la tribu de Judá, aunque también fallaron, pero sí se le conocía por buscar a Dios, porque no es verdad que no hay nadie perfecto, pero se nos debe conocer por buscar a Dios. Podemos tener muchos defectos, y usted los tiene, yo los tengo, pero tiene que verse esa inclinación a buscar a Dios. No se nos puede conocer como pecadores, como mundanos, como liberales, como gente que no amamos a Dios.
Tengamos las debilidades que tengamos, hermano, y los errores que hayamos cometido, pero se nos debe conocer porque somos gente que reconocemos a Dios. Y jamás debemos hacer algo que vaya contra Dios. Dios nos sacó de la idolatría. Dios nos sacó del paganismo. Tenemos que valorar eso para no volver, porque eso no agradará a Dios, cualquiera que lo haga. ¿Cuántos alabamos a Cristo? No podemos juzgar y condenar a todos, porque sabemos que todos cometemos errores y tenemos nuestras fallas. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay cristiano perfecto, pero sí se ve el distintivo ese de buscar al Señor. No sé lo que haya hecho, no sé qué le haya pasado, pero cuando usted viene al templo, viene humillado, viene a reconocer que aquí se viene a adorar, que aquí se viene a oír la palabra de Dios. Aquí no tenemos detectives para seguirlo, a ver qué hace, a ver con quién se junta, pero debe saber que cuando viene al templo debe distinguirlo su adoración, su alabanza, y si algo ha hecho, humíllese en la presencia de Dios, pídale perdón a Dios y entonces comience a buscar su presencia, porque somos hijos de Dios. Somos redimidos del Señor. Dios nos ha libertado del poder de Satanás para hacernos hijos de Él, adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. No podemos venir aquí con una indiferencia a la casa de Dios y decir, no, pues si como quiera yo, nada de eso. Para eso venimos, y si venimos es porque Dios tiene misericordia y Él nos trae. Porque hay gente que quisiera venir y no pueden llegar a la casa de Dios. Hay algo que les ata. Pero miren, nosotros podemos llegar porque las cadenas han sido rotas y todavía no hay poder de Satanás que nos impida llegar a la casa de Dios. Eso habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Y mientras hay amor y haya misericordia, hay entrada al reino de los cielos. Y la puerta del reino estará abierta para todo aquel que valore esa oportunidad que Dios le da. Así que valore esta oportunidad que tiene hoy para adorar su nombre. Levante las manos y dele gloria a Dios, porque somos pueblo de Dios. Hay misericordia de Dios. El mensaje de Ezequiel era un mensaje que tenía tres partes: la reprensión, el señalamiento, están mal, pero luego estaba la parte del juicio. Habrá juicio si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se apartan. Pero también está la tercera parte, que involucra el amor y la misericordia de Dios: la restauración, la renovación, como diciéndole Dios a la nación: es malo lo que han hecho, es pecado lo que han hecho, la idolatría no me agrada, pero también les estoy enviando un mensajero para decirles que yo les sigo amando, que sigo teniendo misericordia. Ese es el amor de Dios. Y una de las partes que debe tener el mensajero es conocer a Dios. El mensajero debe tener el conocimiento vasto de Dios, no solamente de la santidad, porque hay quienes solo conocen esa parte y solo hablan de pecado y de juicio, porque esa es la santidad de Dios. Pero Dios tiene otros atributos, tiene la misericordia, tiene su amor, y por eso es importante que el mensajero tenga el conocimiento del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros vemos el primer capítulo, ahí se abre el velo para que Ezequiel, como otros profetas, conozcan a Dios, su santidad, pero también conozcan su amor y su misericordia, para que su mensaje sea efectivo. Que no podemos traer un mensaje solamente de juicio y condenación, hermano. Y por eso hay gente en las iglesias que cuando cometen una falta se van de la iglesia, porque son condenados ahí mismo. Sí, el pecado hay que señalarlo, pero todavía no es tiempo de condenación. Antes de la condenación vendrá el juicio, y todavía no es tiempo de juicio. Estamos en la dispensación de la gracia. Significa que hay oportunidad entonces. Hijitos míos, no pequéis. Pero si pecaremos, abogado tenemos
Es decir, no se vaya ninguno. Hay lugar todavía para el arrepentimiento. Nada más que la persona tiene que humillarse en la presencia de Dios y reconocer que Dios es santo, pero también entender que Dios le ama. No se le olvide esa parte, porque quienes cometen una falta se sienten tan culpables y el diablo los ataca y le dicen: no tienen nada más que hacer en la iglesia. Y ellos entienden que ya Dios los ha desechado y se van porque le fallaron a Dios, porque se sienten mal, porque le fallaron al Señor. La nación de Israel no se sentía tan mal, pero para eso está el profeta, para señalarles que fallaron a Dios, pero también que se arrepientan de su pecado para que Dios tenga misericordia de ellos. No importa el pecado que alguien haya cometido, tan perversos como los que ellos cometieron, porque fueron pecados graves: rebeldía, pecados inmorales, idolatría, paganismo, todo eso. Pero a pesar de todo lo malo, mire, Dios no los abandonó. No estoy predicando el Nuevo Testamento, hermanos. Estoy predicando el Antiguo Testamento, que vemos la misericordia de Dios ante un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo que contaminó el templo. Pero Dios tiene misericordia. Dios no desecha así porque sí. Y es importante que el mensajero conozca esta parte, porque cuántos mensajeros condenan de una vez, mandan al infierno a todo mundo. E hijos del diablo se pasan diciendo cada vez en los mensajes: hijos del infierno, y nosotros decimos: oh, qué palabra de Dios. Es una palabra de ley. Le falta la misericordia. Acuérdese que Jesucristo vino no para perder, sino para ganar las ovejas. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ejemplo le dio con aquella mujer pecadora, aquella adúltera, que esperaban, le llevaron para que él viera, juzgar el caso y de una vez la condenara, para que ahí mismo la apedrearan todos. Y entonces él vio todo y les dijo a ellos: si alguno está sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y comenzó a escribir, no dijo nada más. Su mensaje fue breve, no para la mujer. Dios tenía su mensaje para ella. Era para aquellos que traían las piedras en la mano. Como que los que traen piedras en las manos fueran santos. Y en ocasiones ellos están peor que otros. Nada más que nadie mira sus propias faltas. Pero para eso está la palabra de Dios. Siempre decimos: fulano es esto, el otro y es aquello, y el otro también es así y de esta forma. Pero nunca nos presentamos delante del espejo de la palabra y decir: yo estoy tan mal como ellos, yo tampoco merezco la misericordia de Dios, yo soy el más vil pecador de todos los hombres, no debo hacer lo que hago, no debo estar en la iglesia. Pero Dios es bueno. Estoy ahí porque Dios me ama. Y así como Dios me ama, ama a todo el mundo, ama a todos aquellos que fallan. A su nombre sea la gloria, hermano.